Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2, el cual está conformado por Alcántara Gallardo, Valeria Pamela, Cruz Buenrostro, Abdalis Astrid, Jiménez Luna Jennifer Amairani, Salinas Mendoza Andrea y su servidora Ramírez Fuentes María Fernanda. Ahora continuaré con una breve introducción de lo que veremos a continuación. Aquí conoceremos los artículos más destacados que se encuentran en esta ley y también que se consideró para la política ambiental de México con el fin de garantizar el desarrollo sustentable, la cual debe contar con una ley específica en materia de gestión de residuos, lo cual se hizo realidad a partir del año 2003. Siguiendo con la introducción, también hablaremos sobre que este capítulo se divide en 5 artículos diferentes, en los cuales se mencionan la aplicación, la determinación, las herramientas y principios, su utilización pública, así como un breve comunicado sobre la exclusión de los residuos reactivos en esta ley, y también un glosario para la utilización de esta misma. Ahora continuaré hablándoles sobre el capítulo número 1, en el cual se mencionan las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se refieren a la protección al ambiente en el territorio nacional. Esta también menciona que estas disposiciones son de origen público e interés social y tienen como objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y a propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valoración y la gestión integral de los residuos peligrosos, también de los residuos sólidos urbanos y de los de manejo especial. Esto con la final de prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y de llevar a cabo una correcta remediación, estableciendo las siguientes bases, las cuales se encuentran en las siguientes fracciones. En la fracción número 1 se menciona que se deben aplicar los principios de valoración, responsabilidad compartida y manejo integral de dichos residuos, bajo los criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de estos residuos. En la fracción número 2 habla sobre que se debe determinar criterios los cuales deberán ser considerados en la generación de los residuos con el fin de prevenir la contaminación al medio ambiente y la protección de la salud humana, con el objetivo de evitar cualquier tipo de accidente. Y por último, la fracción número 3, aquí se menciona que se deben establecer mecanismos de coordinación, las cuales corresponden a la federación, las entidades federativas y a los municipios, con el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También aquí se menciona que todo esto se debe llevar a cabo y que tiene como objetivo la protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Y eso sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañera. Mi nombre es Jennifer Jiménez y yo les voy a hablar sobre el artículo 2 de esta ley. Bueno, pues este artículo nos habla sobre la prevención, la valorización y la gestión de los residuos, al igual que de los actos que genera esta. También nos habla sobre lo que es la generación y el manejo de estos residuos. Bueno, pues este artículo
consta de 12 principios, pero yo les voy a hablar de 5 principios muy importantes. Comenzando por el principio 1, donde este nos habla de que toda la sociedad tiene derecho de vivir en un medio ambiente sano y limpio, ya que es indispensable para un mejor desarrollo y el propio bienestar de la gente. El siguiente es el principio número 3, donde habla sobre prevenir y poder minimizar pues todos aquellos residuos que son generados, en qué partes son liberados estos tipos de residuos y que deben de ser transportados con la mayor delicadeza, ya que pues puede dañar a las personas, evitar daño, hacer daños a la salud o también daños al medio ambiente. El siguiente es el número 4, donde se toca el tema sobre las personas que generan este tipo de residuos, así como también el costo para el manejo de estos residuos. Y en caso de hacer daños, ya sea a la salud de alguna persona o del ambiente, pues deberá de hacer el pago por la reparación de estos daños causados. En el número 6, habla de que tenemos el valor que se le da al aprovechamiento de estos residuos en distintos tipos de actividades productivas. En el principio número 9 nos habla sobre que se van a prolongar áreas en específico para el paso final de estos residuos, es decir, para cuando ya son desechados. Estos sitios en los que se va a desechar fueron otorgados por lo que es desarrollo urbano, por las NOM y por programas ecológicos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abdalis Cruz Buenrostro y continuando yo les hablaré sobre el artículo 5, el cual nos indica que para los efectos de esta ley se va a entender por fracción 1, agente infeccioso. Este se refiere a un microorganismo que tiene la capacidad de causar alguna enfermedad en dado caso de que se reúnan las condiciones para ello y que de hacerse presente en algún residuo lo hace peligroso. Enseguida tenemos la fracción 4, coprocesamiento. Este es una integración y que ambientalmente es segura de los residuos que hayan sido generados por la industria o por alguna fuente conocida y bueno, que son como un insumo a otro proceso productivo. Enseguida tenemos la fracción 4, disposición final. Este se trata de una acción, ya sea de depositar o confinar permanentemente los residuos en algún lugar que cumpla con las características. Y bueno, este tiene la finalidad de prevenir su liberación al ambiente, así como afectaciones a la salud de la población, ya sea la región, localidad, etcétera, y a los ecosistemas, así como a sus elementos. Fracción 7, evaluación del riesgo ambiental. Este se refiere a un proceso metodológico que sirve para determinar la probabilidad o la posibilidad de que se produzcan efectos adversos. Es decir, como consecuencia de la exposición de los seres vivos a todas las sustancias contenidas en residuos, ya sea peligrosos o agentes infecciosos. Fracción, fracción 9. Generador. Este se refiere a toda persona física o moral que genera residuos después de que haya hecho un desarrollo de procesos productivos o de consumo. Fracción 10. Gestión integral de residuos. Este se refiere a un conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de residuos, ya sea desde que estos son generados hasta su disposición final. Y bueno, tiene la finalidad de lograr beneficios ambientales, así como una optimización económica y también una aceptación social. Esto respondiendo a las necesidades de la población. Fracción 12, gran generador.
Esta de igual forma es toda persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año y que, bueno, que o su equivalente en otra unidad de medida. Fracción 13. Incineración. Este se refiere a cualquier proceso con la finalidad de reducir el volumen o descomponer, o ya sea cambiar la composición física, química o biológica de algún residuo. Este ya sea sólido, líquido o gaseoso. Y bueno, este proceso va mediante la oxidación térmica, en la cual todos los factores de combustión, ya sea la temperatura, el tiempo de retención y la turbulencia, pueden ser controlados, al fin, con la finalidad de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales que han sido establecidos. En este punto se incluye la pirólisis, la gasificación y plasma, solo cuando los productos combustibles son generados en estos procesos sean sometidos a combustión en un ambiente rico en oxígeno. Y por último tenemos la fracción 14. Inventario de residuos. Bueno, este se va a llevar a cabo en una base de datos en la cual se ordenan y se clasifican los volúmenes de generación de diferentes residuos y que, bueno, esto se va a integrar a partir de la información que va a ser proporcionada por los generadores en los formatos establecidos. Y bueno, también de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Buenas tardes, mi nombre es Alcántara Gallardo Valeria Pamela y continuando con lo que nos dice el artículo 5, vamos a hablar acerca de la fracción 16 que nos da la definición de lo que es el exiliado, que es un líquido que se forma por una reacción, un arrastre o un filtrado. Este viene derivado de los materiales que pueden formar los residuos o que forman más bien los residuos. Este líquido puede penetrar los suelos y puede llegar a los mantos acuíferos, inclusive por su misma filtración, y provoca la contaminación del suelo, de estos ecosistemas, y a su vez provoca su deterioro. En la fracción 17 nos habla de lo que es el manejo integral, que se refiere a todas las actividades que nos ayudan a reducir la cantidad de toxicidad de los residuos que son generados. En la siguiente fracción nos habla de la definición de lo que es un material, que es una sustancia, compuesto o una mezcla que se usa como un insumo dentro de la compañía o de la empresa y es un componente de productos de consumo, ya sean de envases, empaques, embalajes y de los residuos que estos vayan generando. La siguiente fracción nos habla de lo que es el microgenerador, que es el establecimiento industrial, comercial o de servicios que va a generar una cantidad de hasta 400 kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en alguna otra medida. En la fracción número 20 nos habla de lo que es un pequeño generador, que se refiere básicamente a lo mismo, pero aquí hay una diferencia, que puede ser una persona física o una moral y que a su vez tiene que ser una cantidad igual o mayor a los 400 kilogramos y menor a 10 toneladas en peso bruto de residuos al año. Esa es la diferencia, la medida de los residuos que vaya generando cada uno. Dependiendo de esta generación, va a ser un microgenerador o entra en la clasificación del pequeño generador. En la siguiente fracción nos va a hablar de lo que es un plan de manejo, que es el documento o es el instrumento que contiene el conjunto de objetivos, metas, proyectos que garantizan el buen manejo de los residuos dentro de nuestra compañía. Nos vamos con la siguiente fracción que nos habla de lo que es el residuo, que se define como un producto cuyo propietario, cuyo dueño va a desechar y que se encuentra en diferentes estados. Puede ser el estado sólido, semisólido, el líquido o el gas. Puede estar contenido en recipientes o a su vez puede estar contenido en contenedores. La siguiente fracción nos habla de lo que son los residuos peligrosos. Estos tienen las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que pueden contener algunos agentes infecciosos. Estos se van a diferenciar de los residuos porque el residuo normal no genera
no tiene estas características. Sin embargo, ambos tienen ambos tienen como una similitud que contamina, solo que uno de mayor manera. En la siguiente fracción nos va a hablar de cuáles son los tratamientos por esterilización, los cuales son aquellos procedimientos que permiten, mediante radiaciones térmicas, la muerte o inactividad de los agentes infecciosos contenidos en los residuos peligrosos. Estos residuos peligrosos tienen que pasar por un tratamiento para que estos no causen un daño tan severo a la salud o al medio ambiente. De mi parte sería todo. Gracias por su atención. Buen día, soy Salinas Mendoza Andrea y les hablaré del capítulo 1, Programas para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para ser más específicos del artículo 26. Este artículo va dirigido hacia las entidades federativas y los municipios, con el fin de que elaboren programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos, según la Ley para la Prevención y Gestión de los Residuos, como el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, entre otras disposiciones. Y en sí, el Diagnóstico para la Gestión Integral de Residuos consiste que es un estudio que identificará la situación que presenta nuestro país según la generación y manejo de residuos a todo nivel nacional, considerando la cantidad, la composición, la infraestructura y efectividad para el correcto manejo de los residuos. En este artículo también se establece que deben de manejar los programas y estos deben de contener, uno, diagnóstico básico que detalle tanto la capacidad y efectividad según la infraestructura que tenga para que puedan cubrir la demanda de servicios. No tiene caso que tengan un diagnóstico cuando no tienen cómo o con qué cumplir el servicio, ¿no? 2, debe de tener una política local para los residuos. 3, debe de establecer sus objetivos, metas, estrategias y plazos asignados para que puedan cumplir la prevención y generación de residuos. 4, debe de establecer cómo se financiará el programa, quién va a sustentar este programa. 5, debe de establecer cómo se vincularán con otros programas municipales, pues estos deben de colaborar. Y por último, deben de establecer la asistencia técnica que tendrán. Bueno, y se puede concluir que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Urbanos como Peligrosos tiene como objetivo proteger al medio ambiente y prevenir de todo tipo de residuos para así poder garantizar un ambiente sano y un desarrollo sustentable. Esto nos involucra a todos como sociedad, junto con la participación del gobierno. Se deben de también de llevar a cabo la implementación de políticas para el manejo integral de residuos generados. Gracias, es todo por nuestra parte.